Bueno, van a disculpar, jóvenes. Eres de mi que ver, tengo mis respaldos. Si no, da mi máquina, vamos a darlo. Compañero ya le manda por la presentación. A ver, la sentencia, jóvenes, en términos, veamos su etimología. El término de sentencia proviene del latín sententia, que equivale a dictamen o parecer que uno tiene o sigue, ¿ya? Es un criterio, ¿ya? Según Choventa tenemos esta definición: la sentencia es la resolución del juez que ha acogido o rechazado la demanda afirmativa, afirma la existencia o inexistencia de la voluntad concreta de la ley, que garantiza un bien o los iguales respectivamente. La inexistencia o existencia de una voluntad de la ley que le garantice un bien al demandado. Poco complejo, ¿no? Hugo Rocco, ¿qué nos dice? La sentencia es el acto por el cual el Estado, a través del órgano jurisdiccional, es decir, del juez o tribunal, destinado a tal fin, al aplicar la norma al caso concreto, declara que tutela jurídica concede el derecho objetivo de un interés determinado. Un poco complejos estas dos definiciones. Nosotros, ¿qué vamos a entender por sentencia? La sentencia es el acto del órgano judicial en que éste emite su opinión sobre la conformidad o disconformidad de la pretensión de la parte con el derecho objetivo y, en consecuencia, actúa o niega actuar dicha pretensión. ¿Ya? Pues eso vamos a entender. Es un acto, la sentencia, producto de todo el proceso de la valoración de las pretensiones, de lo que se demanda, ya, de las excepciones, de los incidentes, producto de las pruebas de las partes, de los terceros, ya, de los terceros involucrados, de los terceros preferentes, producto de todos estos actos judiciales, actos procesales, ya, se tiene este acto que viene a ser la sentencia, que es producto del órgano judicial, vale decir, reitero, del juez o tribunal, ¿ya? En que emite su opinión a través de un proceso, de una lógica jurídica que ya vamos a ver en las partes de la sentencia, que a través de un razonamiento lógico toma en cuenta los antecedentes expuestos, valora todas las pruebas de cargo y descargo. Luego esto todo por un proceso de razonamiento, ya por una lógica, introduce todos estos antecedentes, estas pruebas, a entender de la norma, lo subsume a una norma concreta, generalmente de una forma general a una norma en particular, para en consecuencia razonar y disponer y resolver, ¿ya? En base a la norma podría dar la conformidad a la pretensión o, en su defecto, la disconformidad de la pretensión, ¿ya? Siempre esto en base al derecho objetivo, en base al derecho escrito. Ya habíamos visto en la clase anterior que nosotros tenemos un sistema ecléctico, el sistema de la sana crítica, que no podemos estar cesados a la letra muerta, ¿ya? Sino también tenemos que ver el estado, la situación en la que ha ocurrido el hecho que se pone a juicio. En consecuencia, el acto o se niega o se actúa conforme a la pretensión solicitada, siempre en el marco de la pretensión, habíamos indicado, ¿ya? Esa es la sentencia para nosotros. La sentencia es un acto del órgano jurisdiccional en que se emite su opinión sobre la conformidad o disconformidad de la pretensión de la parte, ¿ya? En relación a la naturaleza jurídica, jóvenes, esto nos plantea Couture, ¿no? El derecho, nadie discute de la sentencia, ¿ya? Cuando tenemos, miren, a ver, lo más común acá que tenemos el conflicto de posesión de bienes.
vemos que está en litigio, ahí está, está en disputa un derecho de propiedad, de mejor derecho propietario. Ya tenemos conocimiento que se está ventilando en estados judiciales. Ya por concluido esto, ya sabemos de una sentencia. ¿Quién discute del derecho de propiedad de esa persona? ¿Ya? Más al contrario, una vez que ya se tiene conocimiento de una sentencia, que sea una norma ha declarado probada la posesión de un bien inmueble, ya sea por un proceso de reivindicación o de una usucapión, por ejemplo, o de mejor derecho propietario, ya la sentencia ya sienta firmeza, todos respetan, ya. Es una pequeña norma, si bien es una norma concreta, entiendan esta parte, jóvenes, una sentencia, una norma concreta entre partes, pero que todos, en abstracto, todos los respetamos, ¿ya? En ese sentido, la naturaleza jurídica de una sentencia, nadie lo va a discutir, que tiene esa punibilidad, ese erga omnes de cumplimiento de todos los habitantes de un determinado territorio, ¿no? Entonces indiquemos que en el derecho nadie discute de que la sentencia es un acto esencialmente jurisdiccional, por medio del cual el juez decide la cuestión principal ventilada durante el juicio, u otras de carácter material o procesal que hayan discutido durante el proceso. La sentencia se va a entender como tres hechos, ¿no? Como un hecho jurídico propiamente, que nace de un hecho en la que se describen múltiples actividades materiales e intelectuales del juez que culminan con la decisión final. Como un acto jurídico en cuanto a la labor a través de un proceso intelectual, cuyas etapas pueden irse aislando separadamente y al cual la doctrina llama la formación o génesis lógica de la sentencia. Ya vamos a ver en la cómo se redacta una sentencia, que hay una parte de considerándose, es en esa parte el raciocinio del juez donde subsume los hechos, las pruebas a lo concreto de la norma, ¿ya? Entonces es un acto netamente jurídico. Y la sentencia también como documento, ¿no? Es un elemento material, una sentencia que podemos tocar, que lo podemos hacer escribir, palpable, que resulta indispensable en todo derecho evolutivo. Eso ya no, las sentencias, jóvenes, una vez emitida la sentencia, ya toma razón en el libro de tomas de razón de los juzgados, ya la podemos ir sacando cuantas veces la requiramos, ¿ya? No es, generalmente hay personas particulares que piensan que con un documento, cuando concluye un proceso judicial, sacan la sentencia, piensan que ese documento tienen que guardárselo porque va a ser el único que se ha emitido. No se puede emitir otro más, pero no. Pueden emitirse cuantas copias tengan de esta sentencia, porque ya está materializada en un documento. Y este documento pasa al libro de tomas de razón del juzgado, ¿ya? Y en cualquier momento se puede pedir ya cuántos se los requieren, ¿ya? Esto refleja la existencia, ¿ya? Y efecto del mundo jurídico, ¿no? Esto ya produce efectos, este documento. Entonces, la naturaleza jurídica como hecho jurídico, como acto jurídico y como documento. Ahora, la estructura de la sentencia, este es un poco conforme el texto que tenemos, miren, los recaudos procesales. Aquí hubiera que un poco más tener una imagen, pero tenemos ya desarrollado cómo puede ser una sentencia, cómo más o menos está estructurado. Vamos a ver más adelante. En relación a la forma, ¿qué recaudos y contenidos tiene que tener? En relación a los recaudos procesales, jóvenes, ¿cuáles son los recaudos procesales? Que el juez sea competente para el conocimiento y decisión del caso. Caso contrario, estaría sujeto a nulidades. Eso es obvio, ¿no? Cada juez va a determinar en el marco a su jurisdicción y competencia. Ya no puede un juez civil determinar cuestiones en materia penal. ¿Ya? Entonces, esto es muy entendible con los debidos actos procesales que un juez en materia civil va a determinar cuestiones a su materia en materia civil.
El otro punto, que se haya tramitado el proceso en el ámbito de la vigencia del derecho de la defensa, o sea, en el marco del debido proceso establecido en nuestra Constitución. Básicamente, las reglas de estos principios constitucionales, jóvenes, del debido proceso, presunción de inocencia, priman en todos los procesos, incluso en los procesos administrativos. Incluso, jóvenes, estos principios constitucionales no meramente se tienen que aplicar en la cuestión procesal o jurisdiccional, también son aplicables en materia administrativa, incluso, jóvenes, en el actuar de la sociedad civil. Esto, para que ustedes tengan un poco de conocimiento, jóvenes, imaginen en la FEJUVE, por ejemplo, en estas organizaciones grandes de juntas de vecinos que expulsan a uno de sus miembros, ¿ya? Si bien no han cumplido con el estatuto de organización de expulsar a alguno de sus miembros, ¿ya? Este ciudadano está facultado de interponer una acción constitucional para que se les reponga y se le vuelva a dar la vigencia en el cargo que ejercía, ¿ya? Entonces, todos estos principios del debido proceso, de la presunción de inocencia, tienen que estar garantizados en todo ámbito, en todo acto administrativo judicial de la sociedad, ¿ya? Todo proceso, porque imaginemos, miren, parece algo bien sencillo, cuando determinan la expulsión de cualquier ciudadano, y es una resolución, si bien no es formal como una sentencia, pero tiene ya efectos, ¿no? En el caso lo particular que estamos viendo, los procesos judiciales tienen que ser más cerrados en la aplicación de estos principios. Si no velan por estos principios, estos procesos, independientemente de los recursos propios de materia civil o penal o laboral o constitucional, pueden ir directamente ser revocados por una acción de inconstitucionalidad, jóvenes, dentro del marco del derecho constitucional, ¿ya? Los recargos formales, entre los que se destacan tenemos, por ejemplo, que deben estar debidamente documentados, pues no se podría concebir una sentencia que es un documento que no esté debidamente corroborada por los diferentes medios probatorios que se hace referencia. Ahí tenemos el artículo 374, ¿ya?, del Código de Procedimiento Civil. También deben observar las reglas dictadas expresamente por nuestro Código de Procedimiento Civil, Código de Procedimiento Penal, ¿ya? Deben seguir todas las reglas que hemos visto, cómo se debe presentar, en qué momento se debe solicitar, plantear las excepciones, presentar las pruebas, presentar las conclusiones, solicitar la clausura y en consecuencia solicitar se dicte sentencia. Todo esto, este procedimiento, jóvenes, están en nuestras normas adjetivas, tanto en nuestro Código de Procedimiento Civil, en nuestro Código de Procedimiento Penal, y también los demás códigos procesales, ¿no? Ahora acá, jóvenes, este punto, para que ustedes vean, muchos deben tener conocimiento o hayan visto una sentencia. Básicamente tienen estos puntos se utilizan en la redacción de una sentencia. El encabezado, ya ustedes conocerán ahí, juzgado séptimo público de lo civil de la ciudad del Alto, ¿no? Resolución número tantos, ya, fecha tantos. Entonces, eso es su encabezado. Dentro del proceso seguido por tantos, en contra tanto, ya hice el encabezado, es el encabezado entonces. Juzgado tantos, resolución número tantos dentro del proceso civil, seguido por el delito, dentro del proceso ordinario de mejor derecho propietario, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ese va el encabezado. Los resultados, jóvenes, siempre viene en un principio, se hace una relación de todo un antecedente, un resumen
de los hechos que han acaecido en juicio, ¿ya? Se coloca todos los antecedentes mediante que insume la demanda. En particular se coloca los antecedentes de la demanda, que se ha pedido con la demanda, que se tiene en la contestación, que se ha presentado los antecedentes. No se hace un análisis en esta parte. En los resultados no se hace una relación de todo el expediente de las piezas relevantes. Habíamos indicado anteriormente de que algunos abogados que litigan presentan documentos que no hacen ningún favor a la pretensión principal, nada más hacen bulto por presentar por más cantidad, ¿ya? Pero no tienen la calidad o la especificidad de la pretensión, que no refuerzan la pretensión en sí. Entonces, los resultados vas redactando qué documentos te han presentado que tengan relación a la pretensión, tanto del demandante como del demandado, ya todas las pruebas, haz un resumen del juicio, cosa que tenga sentido. En este sentido también es pertinente, jóvenes, que toda sentencia, ya, al igual que los memoriales que ustedes ya de acá a un tiempo ya han de redactar, no van a estar ustedes justificando a su lado el documento, ya sea el memorial o una nota, ya que ustedes que han de labrar y en consecuencia han de suscribir. Entonces, tiene que tener sentido el documento que ustedes tienen que redactar, ¿ya? Siempre llévense en cuenta, jóvenes, de que el documento, el memorial que ustedes estén transcribiendo, lo va a leer una tercera persona. Si no lo entiende la tercera persona, ustedes deben conocer, hay procesos que tienen subsane, previamente la admisión subsane, y eso es un poco bien, no habla mucho de un profesional, ¿no? Entonces, con esta parte, los resultados, con este orden, se tiene que entender. Lo mismo ocurre en la redacción de una sentencia. Al empezar con todos los antecedentes, pueden ver sentencias constitucionales, siempre la relación de hechos. Lo demandado, lo concreto, sus antecedentes y qué pide. La respuesta, qué ha demandado y qué lo que responde, ¿ya? ¿Qué pruebas han presentado cada uno de cargo y las pruebas de descargo? Luego, lo más importante dentro de la parte de la sentencia, tenemos, jóvenes, los considerados, ¿ya? Los considerados es la parte más importante, es la parte donde la autoridad jurisdiccional procede al análisis lógico jurídico, jóvenes. Es donde subsume los hechos y las pruebas a la norma en concreto, ¿ya? Ya de forma analítica, valorativa, ya lo va desglosando. El demandado ha solicitado tal es su pretensión, adecuando su pretensión a tal artículo, la misma que tiene concordancia con tal artículo. Asimismo se hace referencia que tal sentencia constitucional. Asimismo tenemos como precedente dentro de la materia civil la siguiente sentencia, ¿ya? Entonces ahí vas razonando, así correlativamente. Asimismo ya en la parte que corresponde en otro considerando, la primera parte será la parte del demandante, en otro considerando hará un juicio de valor, un razonamiento lógico sobre los incidentes y sobre las excepciones. Ya si no han sido de previo pronunciamiento, jóvenes, estas excepciones también pueden ir resolviéndose dentro de la sentencia principal. Ahí haciendo el razonamiento, jóvenes, por qué estos incidentes no han sido valorados o por qué se están desestimando. Ahí también tiene que hacer una evaluación, un razonamiento lógico. Luego ya para ir en concreto, las pruebas en concreto, cuáles han hecho fe probatoria para el caso. Ya concluyendo en su análisis, miren, cuando se hace todas las pruebas, en principio las resoluciones le darán todo en favor del demandante. Concluye esa parte, empieza lo que el demandado responde con todas sus pruebas. Ya concluyendo, jóvenes, ya empieza a redactar
en base a las dos ponencias de la tesis, de la antítesis, y empieza sacando una síntesis. Esto no corresponde, si bien se ha demandado esto, no corresponde por esto, no corresponde por eso, tal artículo en virtud de la sentencia de tal precedente, si ha presentado tal título, aquel título ha sido declarado nulo, aquel título ha sido anterior al otro, ahí hace un razonamiento lógico de todas las pruebas. Entonces esta parte de los consideras bien importante en una sentencia. Y finalmente concluyo con todo este razonamiento de la parte, indiquemos, del demandante, la tesis, y de la antítesis del demandado. Ya en la parte resolutivos, ya el juzgador declara, ahí jóvenes, el juez o el tribunal declara, crea, modifica o extingue alguna relación jurídica, ya, ahí hace su síntesis de todo lo que se ha escrito, lo va a sintetizar, declarada aprobada la demanda, improbada la demanda, aprobada en parte, aprobada en parte la demanda, ya, o en materia penal dispone la condena o la absolución del demandado. Entonces, ya, en materia administrativa declara la responsabilidad. Hola, ¿qué ha pasado? ¿Qué compañero está adelantado su viernes? Bueno, entonces, jóvenes, estas son las partes básicas, comunes que tiene una sentencia. Y en la próxima clase les voy a traer algunas sentencias, solo estas partes, ¿no? Han de ver el encabezado, los resultados considerados y las partes resolutivas. ¿Ya? Ahora esta parte ya la habíamos visto, jóvenes, la parte del valor que tiene la sentencia y el derecho. ¿Qué valor tiene lo decidido, no? Creo que hemos hablado al respecto. En la evolución de las doctrinas se afirma la convicción que la ley, a ver, aquí entiendan, es bien interesante esta parte, lo que nos indica, ¿no? El texto. En la evolución de la doctrina se afirma que la convicción de la ley, norma posterior a la Constitución, ya, después de la Constitución, pero anterior a la sentencia, ya, porque toda sentencia surge de una norma previamente establecida, ¿ya? Constituye una determinación in abstracto, ¿ya? Solo para, no es en concreto, sino in abstracto, de cumplimiento para todos, que necesita hacerse efectiva in concreto, en el caso de que le viole o desconozca, ¿ya? Vayamos con el ejemplo que habíamos indicado sobre un litigio sobre un bien inmueble. Es abstracto, pero cuando un tercero quiere ingresar, y es un delito de allanamiento, ¿no? Ya se aplica en el caso concreto. En el caso concreto de lo que viola o desconozca, la sentencia es un proceso de individualización, es decir, reducción de lo abstracto a lo concreto, de lo indeterminado a lo determinado. La norma, jóvenes, entiendan esto, la ley, la Constitución en principio, luego la ley, nuestro código civil, por ejemplo, nuestro código penal, estamos hablando de la norma sustantiva, dice el que matare, ¿no ve? El que matar será sancionado será sancionado de 20 a 30 años, ¿no? Es abstracto, pero la sentencia, jóvenes, ya cuando tiene un caso, un hecho de un asesinato de Juanita Pérez a Rosita Flores, este hecho de asesinato entre estos dos ciudadanos ya es un hecho en concreto. La aplicación de la ley, producto de la ley, se tiene un hecho concreto que es la sentencia. ¿Se entiende, no? De un hecho abstracto que dice la norma, lo aplicamos con la sentencia a un hecho concreto.
Entonces, el valor que tiene la sentencia y el derecho es un valor que se determina a través de todo un proceso y de los hechos jurídicos, ¿ya? La Constitución se individualiza y se particulariza en las leyes, reglamentos y estatutos, y estos a su vez se individualizan y se hacen específicas en las sentencias y en las resoluciones administrativas, ¿ya? En las leyes ya hemos indicado los ejemplos, en el caso del Código Penal, dice el que matare o es servidor público, dice, ¿no? Y con una sentencia conseguimos por incumplimiento de deberes, lo hacemos en forma concreta. Reglamentos, lo propio, estatutos, como íbamos indicando, o de asociación de comerciantes, por ejemplo, de comerciantes, de asociaciones en particular, de gremialistas, por ejemplo, el mismo. Y esto se plasma en resoluciones al interior de esta sociedad, de estas organizaciones sociales, organizaciones o asociaciones, ¿no? Entonces está entendido, ¿no? El valor que tiene en abstracto a en concreto. La ley general, pero una vez aplicando esta ley general, tenemos sentencias donde se aplica en concreto. Acá también tenemos el otro punto, la sentencia como creación. Se ha afirmado que la jurisdicción es creativa de derechos, ¿ya? Y que en consecuencia el fallo judicial es una nueva norma autónoma desprendida de la ley. En este sentido se ha dicho que la sentencia es creadora por sí misma de una nueva norma en forma de derecho inexistente antes de su creación. ¿Ya? Volvemos a la misma lógica, jóvenes. Una sentencia, volvamos, ustedes que vean un litigio sobre algún bien, ya tiene una sentencia. ¿Quién va a discutir esa sentencia? Ya es una ley, si bien es solo para las partes, ¿ya? Pero también es respetada por los terceros, ¿ya? En un proceso laboral, que ya ha ganado una parte, el empleado ya ha ganado, y se dice que tiene que pagárselo aparte de los sueldos de vengados, se le tienen que pagar no sé, o la reincorporación. ¿Quién va a discutir de eso, jóvenes, cuando ya se tiene una sentencia debidamente ejecutorial? No va a llegar otra autoridad que no, yo soy nuevo, esta sentencia es para el otro ejecutivo o para el otro alcalde, yo ingreso para el otro gobernador o autoridad o ministro. No, está ya creado, ya generado una sentencia, crea una nueva normativa. Por eso, jóvenes, cuando ustedes vean ya su práctica, muchos de ustedes serán docentes, siempre imagínense que esta famosa pirámide de Kelsen, que nos colocan en la cúspide, nos colocan. Ahora, incluso esa lógica de Kelsen ya ha caído, ¿no? En la que colocaba solo a la Constitución, con la nueva lógica contemporánea del bloque de constitucionalidad. La Constitución ya no está arriba, ¿no? Ya tenemos los tratados, los convenios, que ya están a la par en algunos casos o por encima. En el caso nuestro, por ejemplo, si hay tratados o convenios que benefician más en materia de derechos humanos, están por encima de la Constitución, ¿ya? Entonces, siguiendo pero igual esa lógica de la Constitución, la ley, los decretos, resoluciones supremas, decretos, resoluciones, ahí ya tenemos resoluciones administrativas. Llegamos al último índice que tenemos las sentencias como una norma, jóvenes. Ya me están entendiendo esa jerarquía normativa, ¿no? Incluso dentro de cuando ustedes hagan este análisis, debajo de las sentencias se tiene otra norma. Tenemos un documento privado, ¿es una norma entre partes? Sí, es una norma, o si bien es una norma entre partes, pero está como una norma, genera norma de cumplimiento que se debe respetar. Entonces estamos en esa norma y ustedes han de hacer ese análisis, ¿no? Ahí podemos decir, copiando esta parte, que los sistemas jurídicos en el mundo contemporáneo tienden a hacerse cada vez más uniformes y con ello conlleva la consideración que aquí exponemos. Esto es la potencialidad de la normativa nueva que contiene una sentencia,
¿ya? Entonces, la sentencia contiene una nueva normativa que no solo surte efecto entre las partes, sino es de cumplimiento a toda la sociedad, ¿ya? Ya concluyendo un momento más, jóvenes, ya vamos a ir concluyendo. Es interesante esta parte, jóvenes, la clasificación de las sentencias. Las sentencias declarativas o de mera declaración de un derecho. Estas sentencias, jóvenes, son las que declaran, enuncian derechos, ¿ya? No ponen en litigio algún hecho, ¿ya? Solo tiene que manifestar el derecho. Por ejemplo, esto se da en aquellos trámites donde una persona ha tenido multiplicidad de documentos, ¿ya? En un documento, realmente antes de que ya se esté en pos de digitalizar todos los documentos, se tenía errores de identificación, jóvenes. Esos trámites eran de nunca acabar, ¿ya? O estos casos de homónimos, por ejemplo. Teníamos homónimos en los casos penales de certificado de antecedentes, se tenía un conflicto. Pero en este caso de las sentencias declarativas, se demandaba la nulidad de documentos y consolidación del nombre de un nombre. Por ejemplo, había en su libreta militar estaba Juan Carlos Quispe, por ejemplo, ¿ya? Y en su certificado de nacimiento estaba solo Carlos Quispe, ¿ya? Y todos sus certificados de estudios estaba Juan Carlos Quispe Banca. Entonces se tenía que hacer un proceso judicial de consolidación de su nombre patronómico y su nombre de pila. Entonces ahí estas sentencias declarativas declaraban que en mérito a las pruebas aportadas, se concluye que el nombre de tal ciudadano con número de carnet es Juan Carlos Quispe Huanca, ya debiendo proceder a la corrección por ante el servicio el servicio departamental de educación, asimismo proceder a la corrección entre el servicio en ese entonces de identificación, lo que hoy es el CEGIP, ¿no? Entonces, esas son sentencias declarativas, ¿ya? Tenemos nosotros las sentencias de condena, jóvenes, que son básicamente las sentencias de cumplimiento de hacer y no hacer, jóvenes. La sentencia que condena al cumplimiento de una obligación, ¿ya? Más que todo en materia civil, las sentencias ejecutivas donde condenaba el cumplimiento de una obligación, o en materia penal que condenaba, que sentenciaba o absolvía, ¿no? Y las sentencias constitutivas, estas sentencias son bien interesantes. Estas sentencias constitutivas generaban derechos, ¿ya? Por ejemplo, se demandaba el divorcio en materia familiar, se generaba un nuevo derecho, disponía la disolución matrimonial y creaba otro estado civil que era de divorciado. O también en materia civil se demandaba usucapión ya de posesión, se demostraba que el hecho, el juez otorgaba el derecho de propiedad sobre bien inmueble por el transcurso del tiempo. Entonces son sentencias constitutivas. Y en base a estas tres sentencias, básicamente, jóvenes, las declarativas, las sentencias de condena y las sentencias constitutivas, se daban los efectos de las sentencias. En los efectos de las sentencias declarativas se tiene la retroactividad, que puede considerarse total. El derecho antes incierto se hace cierto y adquiere en la sentencia una prueba perfecta de su certidumbre. ¿Ya? Lo que vamos a indicar de nombres, varios nombres, consolida cuál nombre se va a quedar definitivamente y cuál se ha de corregir. Más enunciativa, ¿ya? Una declaración. En los efectos de la sentencia de condena, por ejemplo, la reparación del daño causado en forma ilícita o de asistencia familiar. De no ser retroactiva, su pago importa un enriquecimiento del deudor u obligado a costas del acreedor o beneficiario. Y en los efectos de las sentencias constitutivas,
se proyectan hacia el futuro, siempre hacia el futuro. Las constitutivas generan, crean, ¿ya? Entonces, se proyectan hacia el futuro y no hacia el pasado. La sentencia que decreta el divorcio dirige sus efectos hacia el porvenir. El régimen de educación, por ejemplo, la guarda de los niños, se cumple en lo futuro y no en lo pasado. Ya, esos son los efectos, entonces, de estos tres tipos de sentencias que tenemos, ¿ya? Siempre van a haber estos tres tipos: la sentencia declarativa, la sentencia de condena y la sentencia constitutiva. Bueno, jóvenes, acá habríamos concluido este tema de la sentencia. En la siguiente clase vamos a ver otro tema. Vamos a tratar de avanzar un poco más para quedarle ya. Vamos a estar en coordinación con sus delegados para ver la práctica que vamos a tener sobre. Tenemos 20 puntos pendientes, una actividad. Muchos han participado el día de ayer. Los cursos, no sé si ustedes han participado, eso también voy a coordinar con sus delegados si ha habido alguna participación al respecto. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes. Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Una pregunta. Buenas noches. Sí, buenas noches. Doctor, en el aspecto de las sentencias, doctor, después de la sentencia constitutiva, ¿vendría también la sentencia ejecutoriada o eso solamente es en materia penal, doctor? No. A ver, en producto de todas las sentencias, ya, jóvenes, se tiene, cualquier resolución que salga, jóvenes, se tiene que ejecutoriar, ya. Se tiene un plazo para impugnar. Y eso es preciso, por eso cuando se notifica cualquier sentencia, es un acto en la que el juez indica ¿qué es la notificación? Se deja precedente de que esta sentencia ha sido debidamente notificada a las partes y las partes no han impugnado a esta resolución. En consecuencia, se tiene firme esta sentencia. Por tanto, causa estado. Vale decir, ya es de cumplimiento obligatorio. Ya no es otro proceso, no es una sentencia de ejecutorio. El ejecutorio no es una sentencia, es un pequeño auto interlocutorio que comunica a las partes de que de que el proceso ha concluido con una sentencia, se ha notificado a las partes no han impugnado y lo ejecutoriamos, es decir, de que ya ha causado estado ya la sentencia. Y este aspecto se hace en todo ámbito, se hace en el ámbito administrativo y en el ámbito judicial. ¿Ya, compañera? Pero bien, tu pregunta, vale la pregunta, la aclaración. Perdón, ¿qué te llamas, compañera? Sara Chambi, doctor. Ya, Sara. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, para quedar acá? Doctor, buenas noches. Habla Pablo Paxi. Una consultita, doctor. Hablaba en una parte, decía la tesis, antítesis, síntesis. No lo entendí en realidad. ¿A qué se refería con eso? Ya. Pablo, ¿cuál es tu apellido? Paxi Suxo. Paxi. Con X, ¿no? Sí. Suxo. Suxo también con X. Exactamente. Súper. Ya. A ver, cuando hacemos una analogía, también lo habíamos visto ya en otros temas, ¿no? Hacemos estas referencias, hacemos una comparación lógica, estimado Pablo. Cuando decimos siempre esta lógica de la tesis, síntesis, que esos son conceptos ya más de carácter académico, conceptos hegelianos, ¿no? del materialismo. Tesis, síntesis, tesis, antítesis y síntesis, ¿ya? Entonces, hacemos esa comparación y también en el texto lo hacen, yo no me estoy inventando, ¿ya? Ya está eso en el texto, siempre lo han utilizado. Hacemos la referencia de que la demanda es la tesis y la confrontación de esta tesis viene a ser la antítesis,
vale decir la respuesta o la contrademanda, ¿ya? Y la respuesta a la tesis y a la antítesis viene la sentencia que viene a ser la síntesis. ¿Está bien? Entonces, gracias, doctora. Sí, ahora sí le entendí. Una comparación analógica estamos haciendo. No se da propiamente en el proceso, pero lo utilizamos como para que se entienda más ilustrativo. Tesis, antítesis y en concreto la sentencia que viene a ser la síntesis. ¿Listo, Pablo? Perfecto. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Listo, jóvenes. Tengan buenas noches, jóvenes. Quedaremos hasta acá. Mira, les he dicho que por primera vez que hasta las 10:05. Tengan buenas noches, jóvenes. Buenas noches, doctor.